Jornada de movilización a nivel nacional, distintos reclamos, uno de ellos el salario mínimo vital y móvil con dignidad, lo que reclamaban las agrupaciones sociales, como decíamos, en distintos puntos del país. Estamos en contacto con Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie. ¿Cómo te va, Silvia? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, ¿cuál es el balance de la jornada que realizaron el día de ayer? Bueno, por un lado hay un balance positivo respecto de la movilización, de haber podido estar en las calles, a pesar de todo el miedo que hay respecto de los contagios. Hemos hecho una movilización con distanciamiento y tratando de tener todos los cuidados y con poca gente para precisamente tener estar con estas alertas. Por otro lado, bueno, la verdad es que lo que se ha anunciado por parte del Consejo del Salario nos parece que bueno, efectivamente no alcanza, no es suficiente. La pérdida del salario mínimo en estos años, bueno, ha sido cada vez más profunda y estamos en una situación muy compleja. La canasta básica está en 61.000 pesos y bueno, y el aumento que se propone para el próximo mes, para el próximo cobro, es solo de un 9%. Sí, y esa diferencia que hay entre la canasta básica y el salario es muy difícil de recortar, ¿no? Más allá de las movilizaciones, de la realidad que se está mostrando en el país. Sí, es difícil de recortar, pero creo que precisamente por eso mismo hay que pensar qué modelo de país queremos. Pensemos también que el salario mínimo vital y móvil es de referencia no solamente para quienes tienen un trabajo registrado, sino fundamentalmente para el sector informal y también para quienes cobran el potencial trabajo. O sea, hay todo un universo de personas que cuando se implementó el IFE, creemos que esa es la foto, ¿no? Una foto de 9 millones de personas que accedieron al IFE, se inscribieron 11 millones, sí, cuando las previsiones eran de que solamente iba a haber 3 millones y medio. Entonces, en esa situación en la cual la estructura, a nivel estructural, nuestro país tiene un déficit muy grande respecto de la protección del Estado frente a la situación laboral, es donde nosotros decimos que la pandemia es donde pega más duro, ¿no? En aquellas cuestiones que ya venimos arrastrando, pero que con esta crisis se profundizan y que entonces, por eso mismo decimos que tiene que haber un esfuerzo en pensar que aquellos sectores que no perdieron durante la pandemia, que son sectores vinculados a los laboratorios, a un sector concentrado de la economía, sea el más solidario y no que quienes estamos en el lugar de más abajo, los últimos a decir por el propio presidente, seamos los que paguemos los platos rotos de esta situación. Es que eso es una realidad, ¿no? Que se ven en los números. La pandemia nos pasa a todos, pero golpea mucho más a un sector y es el sector más vulnerable. Sí, y a todos los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Nosotros, cuando hay crisis tan profundas, este año nuestro movimiento cumple 20 años, así que hemos visto pasar varios gobiernos y varias situaciones, ¿no? Sí. Cuando suceden crisis tan profundas como esta, quienes se acercan a pedir ayuda son sectores que hasta hace poco tiempo tenían un trabajo no protegido, no registrado, pero que no necesitaban pedir la ayuda. Bueno, por eso sorprendió el IFE, ¿no? Podían vivir. Porque no estaban en el radar, digamos, no estaban registrados. Exactamente, no están registrados, no están protegidos por el Estado, entonces se anuncia una ley que prohíbe los despidos y ese sector no lo protege nadie, digamos, ¿no? Es realmente el hilo más delgado que se corta rápidamente. Y esos son los sectores que vienen a nuestros espacios comunitarios, muchas veces a pedir alimentos y muchas veces a pedir trabajo, porque son personas que tienen un oficio, que han trabajado toda su vida, que tienen la cultura del trabajo, o sea, es un sector que incluso para nosotros es determinante que en un proyecto de país sea el sector económico que se apoye, que es el de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales, que lamentablemente, nos decimos en los últimos 4 o 5 años, en los últimos 10 años, es el sector económico que es el más dinámico y es el que más se ha castigado. Silvia, ¿por qué no están en la mesa? Obviamente porque no lo convocaron, pero ¿por qué no lo convocan? Bueno, porque creemos de que ahí hay también una
una prioridad planteada desde el gobierno a las organizaciones sociales que son sus funcionarios, ¿no? Creemos que en eso, bueno, es bastante contradictoria, digamos, una participación de alguien que es funcionario del gobierno en un debate como este. Creemos que están condicionados, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso nos parece que sería válido incorporar otras voces al Consejo de Salario. ¿Lo decís por lo de Grabois? Porque, bueno, ¿cómo? ¿Lo decís por las agrupaciones de Grabois o quienes responden a Grabois? Sí, la UTEP, en realidad sí. La UTEP hoy está el Gringo Castro como referente principal. ¿Pero no estuvo marchando la UTEP? ¿No estuvo marchando ayer? La UTEP ayer hizo una movilización a desarrollo social. Sí, realmente nos sorprendió a quienes conocemos, digamos, de toda la movida de las organizaciones, que bueno, se movilizaran. Bueno, creemos que ahí que hay algunas demandas que tienen que ver con algunas disputas internas. Habría que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que los motivó a movilizarse a un ministerio donde ellos tienen incluso funcionarios incorporados? Bien. Silvia, con respecto a esta situación que se está viviendo, no solamente las protestas, obviamente las que más luces o más flashes atraen son allí en Buenos Aires, además porque hubo una polémica que para mí va absolutamente por el costado, ya te lo voy a preguntar, que tiene que ver con movilizarse en pandemia, pero a lo largo y a lo ancho del país también hubo repercusiones, ¿no?, en distintas ciudades. Sí, la movilización fue nacional, como insisto en que hemos intentado reducir la cantidad de participantes en cada uno de los lugares, precisamente por esto, por los cuidados, incluso en el traslado hasta el lugar. La mayoría de quienes se movilizaron ayer eran de la ciudad de Buenos Aires y han llegado caminando para no utilizar el transporte público. Bueno, ha sido precisamente comparada con otras movilizaciones que hemos protagonizado hace un mes atrás. Bueno, ha sido una movilización muy reducida, pero en todas las provincias ha sucedido lo mismo. Ha habido movilizaciones no solo en las capitales provinciales, sino también en muchas localidades del interior, incluso de la provincia de Buenos Aires y de varias otras provincias también. Silvia, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Bueno, quedaba pendiente allí movilizarse en pandemia, más o menos le había contestado allí intentar reducir el número, no utilizar el transporte público, aunque algunos no lo marcan como el eje central. Esto de una manifestación en pandemia, el reclamo y la visibilización va absolutamente por otro lado, ¿no? Y es la dignidad al menos de poder tener en la Argentina un salario mínimo vital y móvil, o que la gente pueda acceder al menos a un salario mínimo vital y móvil que sea digno. Sí, es muy difícil quedarse en casa cuando no hay un plato de comida para poner arriba de la mesa. Entonces, bueno, precisamente la definición de ayer sobre el salario mínimo es determinante para que las personas que tienen ese ingreso, que lo usan prácticamente todo para comprar alimentos, bueno, puedan acceder efectivamente y afrontar una situación tan difícil como la perspectiva que tenemos, ¿no? Creemos que la verdad que hay mucha angustia sobre cómo se vaya a desarrollar esta situación en el futuro. ¿Le tienen confianza al ministro Arroyo cuando dice que si hay más restricciones el Estado va a estar con distintos programas asistiendo? Mirá, ojalá sea así, porque realmente hay mucha angustia. Esta segunda ola ha venido con una cepa que efectivamente vemos que es mucho más agresiva y más contagiosa. Ha ingresado a varios barrios mucho más rápidamente, así que ojalá que el gobierno tome nota de esta situación, refuerce la asistencia alimentaria, refuerce toda la ayuda que pueda dar digamos, a las familias que le están pasando peor. Así que bueno, ojalá esos anuncios se concreten. Nosotros la verdad es que no querríamos tener que estarnos movilizando, y lo que estamos con esta preocupación de asistir a las familias aisladas, de intentar incluso sostener la educación aún en virtualidad con todo lo que eso significa. Bueno, hay un montón de aspectos que la verdad que son preocupantes, y ojalá el gobierno destine más fondos para afrontar esta situación, no solo en el tema de alimentación, sino aquellos, insisto, los sectores productivos,
que son quienes sostienen esas fuentes de trabajo que hay que tratar de no perder, porque destruir es fácil, pero construir es difícil, y nosotros sabemos que para una pyme la construcción, digamos, del sostenimiento de esas fuentes de trabajo es algo que no es sencillo. Así que ojalá que efectivamente el gobierno haga el aporte necesario para que esta situación no sea más crítica de lo que ya es. Abrazo, Silvia. Hasta luego. Gracias a ustedes.